Saludos, este es Felipe Santiago, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, presentándome delante del pueblo del Señor en toda la tierra, en todas las naciones, para hacer entrega de una enseñanza que nació en el corazón de Dios. Espero que sea de mucha bendición. Pusimos como título como la gallina. Parece un nombre gracioso, pero estas palabras exactamente como las pronunció nuestro Padre, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Y quiero aclarar, cuando hablo de que soy siervo de Jesucristo, con el respeto que se merecen todas las personas que no han llegado a conocer la verdad todavía, estamos hablando del único Dios verdadero, creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, el cual es la cabeza y el dueño de todo principado, potestad, sean tronos, dominios, principados y potestades. Estamos hablando de Él y que Él tiene el control absoluto y es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay allí. De Él es el oro y la plata, las montañas, los ríos, los mares, todo le pertenece. De Él estoy hablando. Y cuando me presento con esta introducción es porque quiero establecer algo fundamental. ¿Por qué Dios tendría que elegir a un hombre como yo, que dice tener la verdad y que esta enseñanza viene de Dios, y hay muchísimos también que hablan en nombre de Él? Bueno, la respuesta a esa pregunta honesta podría decir que simplemente Dios es Dios y Él no comparte, número uno, su gloria con nadie. Número dos, Él no tiene comunión con las tinieblas. De manera que el que practica el pecado está muerto, nunca ha conocido a Dios. Como Él dijo, en aquel día me dirán: Señor, estuviste en mi casa, comiste con nosotros, comimos y bebimos, conversé contigo. Y Él va a decir: nunca los conocí. Porque no es lo importante que tú digas que conoces a Dios. Lo importante es que Dios te conozca, que tu nombre sea conocido en el reino de los cielos y que yo sepa, ese Dios de quien yo te hablo es santo, 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 no tiene absolutamente comunión con ninguna tiniebla. Entonces, todo aquel que pretende hablar en el nombre de Dios y no practica la santidad, no tiene comunión con Dios y con el Espíritu de Dios, el cual es santo, entonces estás perdido, estás ciego, estás desnudo. Te invito a que compres colirio, te invito a que te vistas la desnudez en que estás, quien quiera que tú seas. Este que estaba así, estoy aquí ahora hablando, también estaba muerto en delitos y pecados. Como dice la Biblia, cuando estaba muerto en delitos y pecados, haciendo la voluntad de Felipe, haciendo la voluntad de sus pensamientos y la voluntad de su carne, y estaba muerto. Pero Dios, en su bendita misericordia, me perdonó por una razón: porque creí en su palabra y porque me arrepentí y me convertí en el verdadero evangelio, y me dio vida, y Él perdonó mis pecados y los limpió, los quitó y nunca más se acordó de ellos. Entonces yo no tengo ninguna razón para volver a hacerle acordar a Dios de mis pecados que Él perdonó volviendo a hacerlo. Y eso es todo. Entonces, vamos a empezar. Como la gallina, son las palabras del Señor cuando Él dijo: como la gallina junta sus polluelos, de la misma manera yo he querido juntarlos para protegerlos, para cuidarlos, pero no quisiste, Israel, no quisiste, pueblo mío. Entonces, la gallina es un ave femenina y a Dios le dio la gana de usar ese ejemplo de un ser creado por Él en el género femenino para establecer una verdad. ¿Por qué digo esto? Porque estas palabras pueden sonar graciosas, pero la verdad de las cosas es que tienen una verdad muy profunda. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la continuación de
esta serie de enseñanzas que hablo de la eternidad después del juicio. Esto es parte de todo eso. Y para poder comprender y que las escrituras se nos abran, porque dice la palabra de Dios que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si Dios no nos abre el entendimiento, puede venir el mejor maestro del mundo en teología, en homilética, en hermenéutica, en todas las leyes que tú quieras para interpretar las escrituras, y vas a fracasar. Así como Nicodemo, así como Gamaliel, así como Saulo de Tarso, así como Anás y Caifás, así como los sumos sacerdotes en su debido momento y todos los escribas. Entonces, si queremos verdaderamente que Dios nos abra el entendimiento, tenemos que hacernos ignorantes para llegar a ser sabios. Tenemos que volvernos como ciegos para que recibamos la vista. Entonces, hablando de este tema, quiero decir que nunca vamos a poder entender lo que dijeron los profetas, ni mucho menos vamos a interpretar correctamente a qué se refiere cuando la Biblia habla de Israel, de Saúl, de Jacob, de los filisteos, de Asiria, de Babilonia, de Nínive, de los moabitas. O sea, no vamos a tener la menor idea. Bueno, vamos a estudiar, o quiénes eran los moabitas, o quiénes eran los que estaban en Nínive. O sea, sí podemos llegar a un estudio histórico, pero jamás y nunca vamos a entender lo que Dios quiso decir, así como cuando dice como la gallina, como hace la gallina. O sea, wow, una comparación con la gallina, sí. A Dios le dio la gana decir eso. Entonces vamos a empezar con una introducción en Hechos capítulo 3 y empezando del capítulo 3, verso 18. Entonces en Hechos capítulo 3, verso 18, dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿A quién está hablando? Dios está hablando a aquel pueblo, a aquella nación a la que Dios se había manifestado y había mostrado sus leyes, su gloria, sus obras. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, esta palabra es importante. Todos sus profetas. Ok, entonces, o creemos en esta palabra que es verdad, todos, sería mejor que creamos, porque es verdad. Aquí dice que por todos sus profetas fue anunciado que Jesucristo había de padecer. Y no solamente todos sus profetas hablaron, por ejemplo, Isaías en el capítulo 53, famoso capítulo que los que se dicen ser judíos y no lo son, lo odian. Entonces, dice, así que la conclusión, pues porque ahí Pedro estaba predicando. Si ustedes ven ahí Pedro y Juan estaban ahí, se les pidió demanda de la fe que había en ellos y ahí comienzan a hablar. Entonces concluye diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, cualquiera que les dice que en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, ni una sola vez muestra que hay que arrepentirse para ser salvos, o sea, es un mentiroso donde esa mentira ha sido forjada en los laboratorios de Lucifer en el mismísimo infierno. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que en un futuro vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios otra vez por boca de sus profetas. Nuevamente. Y no solamente cualquier profeta, porque sabemos que Balaam puede ser un profeta también, pero estamos hablando por boca de sus
santos profetas, que hay una diferencia, que han sido desde tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, nuevamente, Dios mío, tenemos que prestar atención. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. O sea, Dios hizo un pacto con nuestros padres. Entonces la gente se equivoca y cree que los judíos y allá donde está Netanyahu y todos esos hijos del diablo, literalmente, que les encanta beber sangre, les encanta matar según ellos a los filisteos, porque hay una agenda por detrás. Son sinagoga de Satanás, el Señor lo dijo doblemente en Apocalipsis. Entonces se equivocan nuevamente, y los cristianos sionistas y los cristianos con la doctrina que empezó con un tal Darby, donde por cierto era un masón, donde por cierto no era nada santo, pero que se la creyeron todas sus mentiras y se crearon la mentira de un rapto pretribulacional, se crearon las dispensaciones y se crearon la historia de que ese pueblo de allá es el verdadero pueblo de Dios y que allí Dios va a bendecir y va a cuidar y va a prosperar. Todo eso es una mentira porque ha sido interpretado con la carne, con la sensualidad, sin el Espíritu de Dios, y vamos a demostrarlo por las Escrituras, por todas las Escrituras, que la correcta interpretación es la que Dios intentó y no la que ellos han querido acomodarla. Entonces aquí estamos hablando de que Dios está hablando a su pueblo a través de todos los profetas en todos los tiempos acerca del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Entonces nuestros padres, sí, los judíos, los gentiles, no. Vamos a aprender que Israel es el pueblo de Dios. Israel es la humanidad a la que Dios se manifestó. Vamos a entender de una vez por todas que hay una conexión que siempre existió, que siempre hubo. Aquí lo escribí en algún momento, donde puse claramente que hay una conexión, una línea de conexión que nunca se quebró entre el primer hombre que creó, Adán, con Noé, que se conocieron, fueron contemporáneos por unos años. Luego Noé fue contemporáneo con Abraham y luego viene Abraham con su descendencia, Isaac, Jacob, el cual es Israel. ¿Qué significa lo que estoy hablando? Lo que estoy hablando es que nunca Dios se dejó sin testimonio de él mismo, en una fuente original, en un testimonio de primera mano. Número uno. Número dos, dice que le dijo a Abraham: nuestros padres, de allí formó su pueblo, a esa humanidad que lo conoció y se sometió y creyó en él. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, la simiente de Abraham, la descendencia de Abraham está dada por ese Dios que se manifestó a su pueblo. La simiente, dice la Biblia, es Cristo. No dice a tus simientes, a tus descendencias, a todas las personas que salieron de tus lomos, de tu sangre. No, sino está hablando de su simiente. Entonces, miren lo que dice acá: en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. A ustedes primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo. Primeramente a los judíos, sí. Primeramente a los que habían tenido la oportunidad de conocer la ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés para establecer su relación con esta humanidad, pero que estos que recibieron eso lo desecharon, endurecieron su corazón, no guardaron sus mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues a ellos primeramente les habla.
Entonces a ellos, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Para que os bendijese. Qué lindo. ¿Cómo? Pues ahí lo dice, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, toda aquella persona que cree que el mensaje del evangelio es que Dios es amor y que Dios ya pagó el precio, sí, pagó el precio, que por fe solamente cree, sí, hay que creer para ser salvo, pero no es suficiente, no es suficiente. El verdadero evangelio es lo que está escrito acá. Así que arrepentidos y convertidos para que sean bordados vuestros pecados. Y en el capítulo mismo dice, a ustedes se les está bendiciendo con este evangelio a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, la salvación sin arrepentimiento, conversión de la maldad, pues está muerto, es un falso evangelio. Ahora, ¿por qué hablo todo esto con todo este tema? Porque es importantísimo. Porque vamos a ver que en la eternidad los que van a participar de esta bendición no son cualquiera, sino van a ser los que tienen que ser. ¿Quiénes son? Los santos, los elegidos, los escogidos. Y vamos a empezar con Enoc. Capítulo 1, del 1 al 9. O sea, todo el capítulo 1, no es mucho. Así que lo vamos a leer. Dice, capítulo 1, la bendición a los elegidos. Palabras de bendición con las que Enoc bendijo a los elegidos y a los justos. O sea que toda la humanidad fue elegida. Toda la humanidad tuvo la oportunidad porque Dios creó la tierra para que sea habitada. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo, por todos murió, pero no todos creen, sino para todo aquel que cree, no se pierda, más tenga Dios. O sea, la elección en el corazón de Dios es para todos. Dios hace salir el sol y hace llover sobre todos. Entonces, aquí Enoc está hablando claro. Dice, repito, palabras con la bendición con las que Enoc bendijo a los elegidos y a los justos, que vivirán en el día de la tribulación, en el día de la aflicción, en el que serán rechazados. Los elegidos, vamos a hacer una diferencia aquí. Los justos, los elegidos, versus, dice que vivirán el día de la aflicción en el que serán rechazados todos los malvados, todos los impíos, mientras los justos serán salvos. Enoc, hombre justo, cuyos ojos fueron abiertos por el Señor, tomó la palabra y dijo, me ha sido revelada la visión del Santo de los cielos y he oído las palabras de los guardianes. Las escuché y he aprendido todo de ellos y he comprendido que no hablo para esta generación, sino para una generación todavía lejana que está por venir. Está hablando de aquella generación final. Verso 3. Es a causa de los elegidos por lo que hablo y a causa de ellos pronuncio mi parábola. El santo, grande y único vendrá desde su morada. O sea, el santo, el grande y único. ¿Quién es ese? El único Dios verdadero del cual yo hablé en la introducción. De ese. El Dios eterno andará sobre la tierra. Características de este tema en general. Que ese Dios bendito, único y verdadero, va a andar en esta tierra. Aparecerá con su gran ejército sobre el monte Sinaí y surgirá en la fuerza de su poder desde lo alto de los cielos, y todos los guardianes temblarán y un gran temblor sacudirá hasta los más remotos confines de la tierra, como está escrito en Apocalipsis. Las altas montañas se resquebrajarán y se derrumbarán, y las colinas se aplanarán y se fundirán como la cera ante la llama. La tierra se escindirá y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y tendrá lugar un juicio sobre todos los seres y todas las cosas. Pero el Señor hará la paz con los justos y protegerá a los elegidos. O sea que esto es lo que tenemos que entender. Hay dos bandos.
Siempre ha habido lo mismo, el trigo y la cizaña. Eso es todo lo que hay. Todo lo demás es puro cuento del diablo para distraer al pueblo de Dios. Entonces, está Israel y los que no son de Israel. Está el pueblo de Dios y aquellos que son enemigos del pueblo de Dios. Eso es todo lo que hay. Es toda la humanidad. Entonces, miren lo que dice el versículo 9. Bueno, voy a leer 8 de nuevo. Pero el Señor hará la paz con los justos y protegerá a los elegidos, y sobre ellos reposará la clemencia, y todos ellos serán de Dios y serán dichosos y serán benditos. O sea, ¿cuándo vamos a ser dichosos y benditos? Cuando vemos tanto sufrimiento, tanta desgracia que está sucediendo. Entonces está hablando no para este tiempo. ¿Para cuándo está hablando? Entonces cuando traigan la vaca roja y construyan el tercer templo y haya una guerra y venga el anticristo, todo eso es una mentira. Es una falsa interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretaron hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que lo hacen por dinero y son ellos mismos esclavos y perversos, son esclavos del pecado. ¿Dónde está la clave para saber que tienes la verdad? La verdad, Dios la entrega a vasijas que han sido lavadas, santificadas y justificadas en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo, y con Dios no se juega. Él viene, versículo 9, con gran número de santos para ejercer el juicio y aniquilará a los impíos y castigará a todo lo que es carne, porque todo lo que han hecho y cometido contra él los pecadores y los impíos. Eso está en Judas capítulo 1, verso 14 y 15, para el que quiera saber dónde está también. Entonces vamos a leer más escritura, porque me interesa ser claros. Cuando Hechos, el apóstol hablando de los profetas, el capítulo 3, dice que todos los profetas hablaron de que el Señor iba a venir, iba a padecer, iba a irse al cielo y el cielo iba a ser retenido en el versículo 21 de Hechos 3, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. La restauración de cuántas cosas? De todas las cosas. Hechos capítulo 3, verso 21. Esta palabra restauración es la palabra que la tengo escrita en Hechos 3:21, es la palabra apocatastasis. Esta palabra apocatastasis significa restauración, como está escrito aquí, pero está compuesta de dos palabras. Apo, que significa de vuelta o de nuevo, y katistemi, esta palabra catastasis es katistemi, que significa poner orden. Poner orden. Apocatastasis. El Señor está allí en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta la apocatastasis de todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿quién habló esto? Según las escrituras, todos los profetas hablaron de ese tema, todos. Pero entonces, ¿cómo se puede interpretar? ¿Y por qué la gente y los pastores y los reverendos y los curas y los apóstoles y profetas y todos los obispos y todos los que se creen tantos maestros teólogos, por qué nunca hablan de la verdad? Están concentrados en lo terrenal, están concentrados en lo temporal, están concentrados
en que va a venir un hombre llamado Anticristo, se va a sentar en el tercer templo y ridiculeces y media, cuando todos los profetas dijeron lo mismo. ¿Qué dijeron? Que esta tierra se quema, se destruye todo, Dios viene y establece su reino en esta tierra. Lo habíamos enseñado en Daniel, en el capítulo 7, en el capítulo 2, solamente 4 reinos. Voy a leer esto bien rápido. También en Mateo 19, 28, hablando de lo mismo, ya vamos a leerlo, en Mateo 28, Mateo 28. Perdón, Mateo 19, verso 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que en la eternidad solamente van a haber 12 tribus de Israel, como está establecido en Apocalipsis, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, el pueblo de Dios que desciende a establecerse en esta tierra. Son 12 tribus y no hay más. O sea, no hay más. Son 12 tribus y son las 12 tribus que completan todo el pueblo de Dios. Entonces, ¿quién va a estar al final con el Señor? Los justos y los elegidos. ¿Quiénes son? Pues no son los judíos que están allá en Palestina, no son, por favor entiéndame, eso no está hablando Dios de un linaje sanguíneo, por favor. Lo dice claramente, 100% literal la palabra de Dios. No por ser descendientes de Abraham son hijos y no ser por nacidos de ese linaje son descendientes de Abraham. Los israelitas no tienen nada que ver con un linaje carnal. Es Dios que se mostró a la humanidad y le dio la gana de empezar con una familia. Es tan difícil, verdaderamente, quitar esa idea preconcebida de la gente. Es como cuando desde que nacemos nos enseñan esto, ¿no? O sea, que voy a traer esto. Porque esto siempre está en la mente, ¿no? Siempre está en la mente. Nos estamos girando, inclinado, lógicamente. No está así. No, está inclinado a 23.4, que si lo pones 90 grados son 66.6 grados. ¿No es cierto? Lo expliqué tantas veces. Acá está Perú, está acá Chile y Australia está acá. No, pero para viajar en Australia en barco o en avión, primero tienes que largarte hasta aquí, hasta Los Ángeles. Entonces, cuando te vienes desde Canadá, en lugar de irte directo así a Hawái, ¿no es cierto? Los barcos, en lugar de irse pues a Hawái, de frente acá, no hay ningún barco que vaya así, ¿no? Tenés que ir por el canal de Panamá, cruzar todo el Atlántico, bajar todo África y recién llegas a Australia. O sea, es increíble, pero tan difícil es hacerles entender a la gente, porque dices, pero ¿por qué nos engañarían? Porque si no sabes ni siquiera en dónde vives, si no sabes quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, estás perdido, entonces eres un sujeto a servidumbre. Eres una persona sujeta a ser controlada, dominada, a llenarte de temor de morirte, porque eso es todo lo que hay. Por eso que Dios dice que Dios libró a todos los que tenía el diablo controlado. Dios se manifiesta, destruye a aquel que tenía el imperio de la muerte, de la separación eterna, de esto que estamos hablando. Porque esto es lo que importa, la eternidad. Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso es todo lo que importa, la eternidad. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Y por eso este llamado, este ministerio, es para despertar a la humanidad y hacerles ver que sin santidad nadie verá al Señor, porque esa palabra también es de Dios y se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. ¿De qué estamos hablando? Mateo capítulo 19. Estamos hablando de que el Señor dijo que en la regeneración, cuando el Señor Jesús venga,
cuando el Señor Jesús venga, cuando en la regeneración, cuando Él se siente en su trono, en la regeneración. Es una palabra diferente, pero parecida a apocatastasis, que es renovar el orden, una renovación. Pero aquí en la regeneración es otra palabra, que es la palabra la palingenesia. Palingenesia, que tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Palin también es dos palabras. La palabra palin compuesta significa aquí nuevo, y genesia viene justamente de la palabra génesis, que significa nacimiento o un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Hasta que venga un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, la palabra de Dios dice: Dios hace nuevas todas las cosas. ¿Qué cosas? Todas. Caballos, leones, árboles, todas las cosas. Entonces tenemos que nosotros empezar ya a pensar como la palabra de Dios nos va mostrando y se va revelando. Entonces, como la gallina, vamos a ver que cuando Dios habla, aquí tengo la enseñanza en un orden, pero ahorita voy a quebrarlo un poco. Quiero leer algo bien rápido para dar más, vamos a decir, herramientas para nuestro entendimiento. Yo había hablado de Daniel capítulo 2, capítulo 4, que solamente hay 4 bestias y que la estatua de Nabucodonosor, la que él vio en un sueño y que Dios le reveló a Daniel, era de 4 partes, no hay más. Y luego venía el fin, luego venía el Señor y establecía su reino eterno, o sea, no hay más. Entonces la visión de Daniel en el primer año del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, vio solo 4 bestias, 4 imperios solamente, y de ahí se sentará el juez y se abren los libros y empieza el reino eterno de Dios con sus santos. Eso estaba en capítulo 7 de Daniel, versos 18, 22 y 27. Como lo estableció el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, verso 15 al 18. Voy a leerlo. En el verso 15 dice: les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. O sea, que el Señor Dios, como dice Enoch, como lo que estamos leyendo en Mateo, el Señor Dios va a venir a la tierra. Y acá en Mateo capítulo 22 le dice: hasta que el reino de Dios venga en la tierra, me voy a sentar y voy a beber vino en una mesa. Y está hablando literalmente. Entonces en Lucas capítulo 22, verso 28 también al 30, dice allí mismo: pero ustedes sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como a mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces no podemos inventar. Eso es real, es en la tierra, está preparado. El Señor viene en gloria y todos sus santos ángeles con él, traslada su reino a la tierra con millones y millones de seres racionales, como dice en Mateo capítulo 25 y verso 31. ¿Dónde está eso? Mateo capítulo 25, verso 31. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los ángeles con él, todos los ángeles con él. Cuando habla de todos sus ángeles, hermanos, pónganse a pensar, el Señor traslada su reino de los cielos, o sea, donde quiera que esté el reino de Dios, la tierra está aquí, con su columna, con todo lo que hay. Donde hay afuera, lo que hay es una infinidad de pura aguas y el abismo, y esto no tiene fin. Donde quiera que esté Dios y establezca su reino en la tierra, Dios viene con todo lo que está afuera, con todo lo que ha estado en los cielos, viene sobre la tierra, con todos sus ángeles. Y que yo sepa, cuando vemos en la Biblia, los ángeles parecen personas. Que yo sepa, son racionales, pueden comer, pueden hablar, pero tienen un tremendo poder. 2 ángeles bastaron para destruir todo Sodoma y Gomorra. O sea que la Biblia dice que Él nos va a dar en algún momento. Yo le daré en Apocalipsis, yo les daré, dice, la estrella de la mañana al que venciere. Eso siempre me ha llenado de curiosidad. ¿Qué es eso? Al que venciere. A ver, ¿dónde está? Si lo encuentro rápido. Esto se me vino ahorita. A ver, el capítulo 2 de Apocalipsis. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿A quién? ¿Los impíos y los malvados? No. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Estamos hablando de reino, estamos hablando de gobierno, estamos hablando de una eternidad donde va a haber naciones. Y dice, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá. Esa palabra es apacentar, pastorear. Es la palabra regir, es la palabra poimanó, de pastorear. Las pastoreará con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. O sea, el que venciere, Dios le va a dar la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que le dice. Yo no tenía menor idea. 40 y pico de años no entendía, leía y decía, wow, ¿qué será eso? No entiendo. Hasta que Dios en su bendita misericordia, de acuerdo a la búsqueda, porque el Señor dice, búscala, si la buscares como a tesoro, la escudriñares como a la plata, entonces hallarás el temor de Dios, y el temor de Dios te va a traer el conocimiento de la palabra. Entonces, esto que dice allá no puede contradecir todo lo demás. Entonces, le daré la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Simplemente la estrella es un ángel poderoso al servicio del pueblo de Dios, un ángel poderoso a su servicio. Eso es todo lo que es. Y que yo sepa, ya esto es interpretación de Felipe. Pues sé que es un ángel poderoso. Ahora, ¿cuál es ese ángel poderoso? ¿Cuántos saben? A ver, no sé cuál es el famoso. ¿Cuántos saben que muchos adoran a la estrella o al planeta, ¿no? O sea, se ve una estrella más como cualquier otra, una estrella, no, pues es un planeta. ¿Y por qué brilla? No porque la luz del sol la ilumina. O sea, es increíble que el diablo haya cegado nuestro entendimiento y nuestros sentidos que hace que no creamos lo que vemos, lo que escuchamos y lo que toquemos. ¿Cuántos saben que Venus, esa estrella, tiene una adoración espectacular? Esta estrella es la única que se ve en la mañana. Todas las estrellas desaparecen, pero esta es la única que permanece hasta durante el día, la estrella de la mañana. Yo digo, Señor, ¿no será que tanto que adoran a Lucifer, tanto que adoran al cubo, ¿no? Porque ¿cuántos conocen la famosa estrella, ¿cómo le llaman? La estrella de 5 puntas, que en lugar de que sea así, la ponen al revés, ¿no es cierto? O sea, al revés. Estamos hablando de una estrella de 5 puntas y la relacionan con Lucifer. El cubo también lo relacionan con Lucifer. El hexágono, que este es un hexágono, no, si hablamos bien acá, esto es un hexágono. La estrella famosa de Israel es el hexágono, pero si ven aquí, este es un hexágono. 1, 2,
3, 4, 5 y 6, un hexágono. Y todas las grandes compañías, Walmart, y tienen sus estrellitas. O sea que hay algo en Venus, en la estrella Venus y su adoración. Y el Señor dijo, al que venza le voy a dar la estrella de la mañana. ¿Qué es la estrella de la mañana? Es un ángel poderoso al servicio. ¿Por qué? Porque conforme a las Escrituras, Él viene con todos los santos ángeles, con todas las estrellas del cielo. Dice la palabra de Dios que caen a la tierra, sobre la tierra. Los ángeles vienen, las estrellas caen a la tierra. ¿Y cuántos son? Millones de millones. O sea, si se ponen a pensar, ¿qué van a hacer millones de ángeles acá? Lo que tenemos que empezar a hacer es renovar nuestra mente para entender que en la eternidad, si aquí ahora hay miles de millones de personas, ahora imagínense desde el tiempo de Adán, en la resurrección, ¿cuántos serán? De los cuales el Señor va a separar uno a la derecha y otro a la izquierda. O sea, tenemos que empezar a entender un poco mejor la verdad para poder vivir en este tiempo, en esta tierra, el tiempo que nos queda como agrada a Dios. Es el propósito de esta enseñanza. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes, todos los etnos, es la palabra griega, serán reunidas todos los etnos. Acá le dice, la Reina Valera, a todas las naciones. Esa palabra, naciones, es la palabra etnos. Etnos, de ahí donde viene la palabra etnicidad. ¿Cuál es tu etnicidad? Naciones, etnos, que simplemente son todas las gentes, todos los gentiles. Entonces, cuando la gente cree que va a venir, o sea, los judíos y aparte los gentiles. No, cuando él viene por toda la gente, por todos los etnos. Judío primeramente y también el griego. O sea, Dios no tiene acepción de personas en absoluto. ¿Qué tiene Pastor Felipe con los judíos? Que tengo lo mismo que tiene el Señor Jesucristo. Cuando estuvo acá y cuando está allá, lo mismo. Eso lo que tengo es eso, exactamente lo mismo. Pero cuando hay un verdadero israelita, gloria a Dios, Natanael, un verdadero israelita que no hay engaño en él. Para Dios, el pueblo de Dios, perdón, no tiene nada que ver con la etnicidad sanguínea, ni por tu apellido. Hay un montón de tipos que se ponen la kipá, se dejan la barba y se visten como los judíos allá con su gorra negra y todo, y creen que porque saben el hebreo y la interpretan como le da la gana. Esos están más ciegos, peor que los más ignorantes. Esos están peor, porque vete y convéncelos. Vete y convéncelos. Interpretando todo de la manera incorrecta. Ok, vamos a continuar. Habíamos dicho que estamos dando esta enseñanza como la gallina. ¿Qué tiene que ver eso? El remanente de Israel, cuando Dios habla como la gallina junto a sus polluelos, así yo Dios, como de la misma manera que esa ave lo hace con cariño, con protección, pensando en sus polluelos, y lo dice de una manera metafórica, en alegoría, como un ejemplo, una forma de ver las cosas. De esa es la manera que quiero enseñar en esta hora, que cuando Dios habla del remanente de Israel, cuando Dios habla del Israel de Dios, la Virgen de Israel, el Sión de Dios, el monte de Sión, la cabeza de naciones, el real sacerdocio que pastoreará y gobernará a todas las demás naciones. Israel es el Hijo de Dios, su primogénito. Me gustaría leer eso.
¿Quién es Israel, su primogénito? ¿Cómo se puede interpretar eso en Éxodo capítulo 4? En Éxodo capítulo 4, el versículo 22, dice, y dirás a Faraón, el Señor ha dicho así, dos puntos, Israel es mi hijo, mi primogénito. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Le dice a Faraón, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea, Dios diciendo, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Cómo se puede interpretar esto? O sea, que una cosa es cierta, que Dios no puede mentir. Dios dice que Israel, y lo estoy explicando, es su pueblo, es su hijo, su primogénito. ¿Qué significa primogénito? Primero en ser engendrado, el primero de muchos. Israel es su hijo, su primogénito. ¿Qué significa esto? Que a este fue el primero que se reveló para manifestarse y le cambió el nombre de Jacob y le puso Israel. Le cambió su naturaleza de usurpador, de mentiroso, a príncipe de Dios, que batalla con Dios, que lucha con Dios, que está en el ejército de Dios. Entonces tenemos que entender, así como la gallina, ¿qué significa? Así como la gallina, yo también soy, dice Dios. Bueno, está diciendo que Israel es el principio de lo que él engendró en la tierra. ¿Cómo? Pues ya ustedes saben, Isaac viene atrás y luego viene Abraham. Y más atrás vino Noé. Y más atrás vino Adán. Entonces Dios siempre hizo una línea y le dio la gana de formar este pueblo en el desierto. Darle identidad, darle cultura, darle fiestas, darle identidad a través de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, la ley, la Torá, la ley lo que produjo fue un freno a la perversión, a la iniquidad, a la concupiscencia, a la desgracia, y aún así su pueblo falló. Por eso que lo desechó Dios, permitió que destruyeran el templo, que los llevaban cautivos a Babilonia y a Siria, y desaparecieron todas las tribus perdidas hasta el día de hoy. Pero Dios las está recogiendo de todas. La gente cree que cuando dice Dios está recogiendo de todas las naciones y los pobres ignorantes, esos que son judaicos, que les gusta la ley, la Torá y el tzitzit y toda la historia, esos son los peores. Esos creen que cuando la Biblia habla en todos los profetas, que él recogerá a todo su pueblo, a todos sus hijos de todas las naciones y los reunirá en Jerusalén, en el monte, ahí donde estará. Se están imaginando en este mundo, en este cosmos, en este sistema y en este tiempo. Eso es falso, falso, falso. Cuando los profetas hablaron, estaban hablando de la regeneración, de la palinginesia. Estaban hablando de eso, no de otra cosa. Estaban hablando de lo que la palabra dice de la renovación de todas las cosas, de la restauración, en la apocatastasis, en la palinginesia. Estaba hablando cuando Él venga con todos sus ángeles en gloria. Entonces, la correcta interpretación, si no entendemos por qué y cómo, y por qué Dios usó a una gallina para asemejarse a Él mismo, no vamos a entender nada. Nada. Por eso que cuando leamos las escrituras tenemos que tener el entendimiento apercibido con un corazón humilde para poder comprender las cosas. Si no, estamos perdidos. Perdidos absolutamente. Entonces, cuando venga el Señor con sus santos ángeles, traslada su reino a la tierra, millones y millones de seres racionales,
algo preparado desde que la tierra fue fundada y cimentada, como dice Mateo 25:34. 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, eso ha sido preparado, por eso que Dios tiene que cumplirlo. O sea, que desde el mundo que fue fundado, desde esa vez Dios se propuso lo que se propuso y Él tiene que cumplir porque Dios es Dios. Su palabra permanece para siempre. Cielos y tierra pasará, pero lo que Él dijo, lo que salió de su boca, se va a cumplir. Entonces, desde la fundación del mundo, la preparó para sus hijos. Y eso es lo que va a pasar en la eternidad. Entonces, en Amós, capítulo 9, por ejemplo, dice en el versículo 11 de Amós, a ver si lo encuentro. Amós, capítulo 9. Voy a leer el versículo 11 al 15. Dice, en aquel día, hablando de los profetas, porque si ustedes leen Amós, que tiene capítulo 9, ahí marqué yo las veces que dice en aquel día, y se repite una y otra vez en todos los versículos, en todos los capítulos, en aquel día, hablando de Israel, aquel día. Ese día, el último capítulo, dice, voy a leer del capítulo 9, verso 9. Wow, es que es todo. Wow, yo creo que voy a tener que leerlo todo desde... Vamos a leer capítulo 9, verso 5. El Señor, Dios de los ejércitos, es el que toca la tierra, número 1. Se derretirá, número 2. Llorarán todos los que en ella moran. O sea, confirmando todo lo que estamos enseñando. Y crecerá toda como un río y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. El Señor es su nombre. Hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? Hijos de Israel. O sea, Israel. ¿Quiénes son sus hijos de Israel? Está hablando del pueblo de Dios y de todos los hijos de Dios en todas las generaciones. Hijos de Israel, no me sois ustedes como hijos de etíopes, dice el Señor. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? He aquí los ojos del Señor Dios están contra el reino pecador. ¿Contra qué reino? ¿El de Egipto, el de Babilonia? No, contra el reino pecador. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, o sea, de la faz de la tierra yo lo voy a asolar. ¿A quién? Al reino pecador. Cuando hablamos de etíopes, de Egipto, de los filisteos, de los arameos, o sea, cuando estamos hablando de los jebuseos, de los eteos, de los heveos, o sea, estamos hablando simplemente del reino, de la humanidad pecadora. Así que dice, el Señor está contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. La casa de Jacob. Oh, yo pensé que Jacob era Israel. Sí. Jacob es la humanidad a la que Dios se manifiesta, le transforma y le da el conocimiento de quién es Él. No destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. ¿Se dan cuenta? Jacob e Israel es indistintamente lo mismo. Es la humanidad misma a la que Dios se manifestó. Y aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿Cuántas? Todas. Como se zarandea el grano en un criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán. ¿Quiénes? Todos los pecadores de mi pueblo. ¿Se dan cuenta? Oh, yo pensé que iba a salvar a Israel y todo Israel será salvo. Sí, seguro. Todo Israel será salvo. ¿Cuál es el Israel que será salvo? Pues el pueblo de Dios que permaneció hasta el final. Si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que quieran.
El que en mí no permanece será cortado y echado fuera. Yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos, pero si no permanecen están muertos. O sea, esa es la verdad. Es mejor la verdad, duele, pero sana, salva. Así que Dios tenga misericordia de todos esos pastores que no tienen la capacidad porque pierden dinero, pierden miembros, pierden fama y les paran contando un montón de cuentos para entretenerlos a la gente. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ellos recibirán doble condenación conforme a las Escrituras. Así que, ¿qué es lo que dice la Biblia? A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Versículo 11. Estoy leyendo Amós capítulo 9, por si acaso. Estoy leyendo Amós, los profetas. Estamos leyendo que todos los profetas hablaron lo mismo y acá estamos probándolo. Amós capítulo 9. Y hemos empezado el versículo 5 y ahorita estamos en el versículo 11. En aquel día, ¿cuál día? En el que siempre habló por todos los profetas, como dice Hechos capítulo 3. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Oh, el tabernáculo caído de David, donde vamos a venir a adorar. El tabernáculo. En el desierto. Yo me acuerdo que he participado hace 20, 30 años en conferencias, congresos, venían los apóstoles. Había uno especial de Costa Rica, no voy a mencionar su nombre. Wow, tenía una voz chiquitito así, pero parecía un pavo empavonado, tenía una voz bien bonita, bien fuerte, bien grave. Hasta el día del apóstol le llaman, le llaman el Padre. Bendito Dios, que Dios tenga misericordia de ese hombre. Antes que se muera, te aconsejo, si me estás escuchando, pues que te arrepientas de todo corazón, pues si quizás Dios te conceda que te arrepientas. Porque ha levantado un montón de teorías, interpretaciones que lo que ha hecho que la gente crea que el reino viene, el reino está acá, nosotros somos los que vamos a reinar, sí, seguro. Vamos a reinar después. Después, no aquí. Oh, no es acá, nos hizo reyes. Todo eso es parte de la soberbia del hombre para no aceptar la verdad. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Oh, sí, el Espíritu Santo ha ido y ahora, hermano, a danzar y todo porque la gloria del Señor ha venido. Está bonito, pero prefiero la verdad. Esto es después. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, como leímos pues aquí en el libro de Enoc, capítulo 1, los justos y los elegidos, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. ¿Posean qué? Edom. ¡Wow! ¿Dónde queda Edom para ir a conocer? Y todas las naciones, Edom, simplemente para Dios, es como la gallina. La gallina, así como la gallina, bueno, él le dio la gana, así como Edom. ¿Qué es Edom? Es la humanidad. La humanidad. Todos los etnos, todas las gentes, todas las naciones. Punto. No se concentren qué significa Edom. Pues búscalo si quieres, es importante buscarlo igual. Ahí lo dice claro. Para que aquellos sobre los cuales es invocado, o su pueblo, posean el resto de Edom y a todas las naciones, como dijo el Señor. El que venciere en Apocalipsis, al que venciere, dice, heredará todas las cosas, regirá las naciones. O sea, no se contradice la palabra de Dios. O sea que los escogidos, los justos, su pueblo que ha perseverado. Estamos hablando del pueblo que ha perseverado. El Señor dijo, todo aquel que persevera hasta el fin, ese será salvo. No otro. Por eso dice acá en Amós capítulo 9, a espada morirán ¿quiénes? Todos los pecadores de mi pueblo. Wow. Entonces, ¿qué? Pues esto es importante. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y aquí vienen días, dice el Señor, el que ara alcanzará al segador,
y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. O sea, la gente, yo leía esto y les confieso, no entendía nada. Nada. ¿Por qué? Porque pues no era el tiempo, mi entendimiento no estaba cegado. Dios en su sabiduría pues estimó inconveniente que no entienda. Pero cuando habla la Biblia en aquel día, ¿qué es lo que va a pasar en aquel día cuando Él venga? Estamos hablando de la restauración, en la paleginencia, en la regeneración, cuando Él haga nuevas todas las cosas, cuando Él restaure el orden. ¿De qué está hablando? De todo esto. ¿Qué va a pasar? Esto. Va a llegar un momento que su pueblo, dice, cuando viva en ese momento que se va a sentar a la mesa y va a comer y va a beber, en una tierra nueva, en un sistema nuevo, dice, el que ara, o sea, el que trabaja la tierra en el futuro, hermanos y hermanas, quiero que sepan, va a ser labrada, va a haber cultivo, va a haber sol, va a haber luna, va a haber estaciones y va a haber tiempo, pero la diferencia es que va a ser glorioso, va a ser milagroso, y vamos a ver eso en el ejemplo aquí. Dice, en aquel día, el que ara, o sea, el que comienza a trabajar la tierra, alcanzará al segador. O sea, si vemos acá, vamos a suponer que estos son surcos de la tierra, ¿cierto? Surcos. Entonces, para que se produzca, pues, un arbolito lindo, ¿no es cierto? Con frutos, cuando un árbol de frutos y se coseche, se necesita primero, pues, una semilla en la tierra. Luego esa semilla tiene que crecer y viene el árbol y vienen los frutos. Entonces, dice, en aquel tiempo, el que ara alcanzará al segador. O sea, el que está trabajando la tierra, dice, alcanzará al segador. O sea, el que está arando y preparando ya alcanzó al que está cosechando. ¿Qué significa, hermanos? Que en el nuevo cielo, en la nueva tierra, la producción de la tierra va a ser milagrosa. La Biblia dice en Apocalipsis que las hojas de los árboles servirán para la terapia, para las naciones, la sanidad de las naciones. El que ara alcanzará al que está cosechando, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. O sea, el que está pisando las uvas, porque las uvas ya están pues listas para producir vino, están listas para ser pisadas, dice que el que pisa las uvas va a alcanzar al que lleve la simiente. O sea, ni bien están trayendo la simiente y todo, ya está floreciendo, brotando las uvas. O sea, va a ser en los cielos nuevos y la tierra nueva. Va a ser totalmente lo contrario cuando Dios maldijo la tierra, que iba a producir cardos y espinos. Simbólicamente le pusieron justamente cardos y espinos como una corona al autor de la vida, simbolizando eso, que le pusieron la maldición sobre su cabeza. La tierra produjo cardos y espinas, le hicieron una corona de espinas, y Dios le dio la gana de dejar eso como un símbolo. La tierra producirá bendición en abundancia. Los montes destilarán mosto. O sea, habrá una cantidad de sembradío, de vides y de cosecha, y que eso va a destilar y va a brotar la uva, va a brotar el vino, la abundancia, la leche y la miel. O sea, eso va a ser espectacular. Y dice, y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Entonces, esta es la parte que me quiero enfocar. En aquel día, versículo 11, dice, en aquel día traeré del cautiverio a mi pueblo. ¿Quién es ese pueblo que Dios va a traer de la esclavitud? Va a ser, como dice el Señor Jesús, el que en mí cree, yo lo resucitaré en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. Llegará la hora, y ahora es cuando los muertos escuchen, y los que escuchen vivirán. En aquel día yo los llamaré y resucitarán en el día postrero. Este es el día postrero. En aquel día traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. ¿En qué momento? Cuando Él resucite los muertos a su pueblo, y entonces resucitados en una tierra gloriosa y nueva,
en la palestinencia, lo que estamos escrito acá, ¿qué va a pasar? ¿Edificarán ellos las ciudades asoladas? Sí, 100%, porque toda la tierra fue quemada y todas las obras que han sido destruidas. Yo lo he dicho muchas veces. Hay una diferencia entre la tierra que le pertenece a Dios y el mundo. El mundo le fue entregado al enemigo de Dios. A ti te daré la gloria, la fama, el dinero. Está hablando del cosmos, del sistema de este mundo. Está hablando que eso cambia como vestido, se muda, cambia. Pero la tierra permanece para siempre, no cambia. La tierra no se muda. O sea, la tierra permanece para siempre. Está fundada. Fue creada para ser habitada, preparada desde la fundación del mundo para sus hijos. Repito, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas. Las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho el Señor Dios tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Dios. Y esto se cumple. Entonces la gente cree que allá en el Medio Oriente, ¿vale? Como está allá Europa, el mar Mediterráneo, hasta el África por acá. No, acá está Europa, Rusia por acá, China por acá, India por acá. Y entonces acá en el Medio Oriente, este pedacito de acá, sí. Este pedacito controla toda la humanidad. Controla a Estados Unidos. O sea, todas las leyes, todo lo que pasa en Estados Unidos y en todo el mundo lo controla aquí. ¿Quiénes son estos? Dime quiénes son los hombres más ricos del mundo y te voy a enseñar quién vendió su alma al diablo. Sin temor a equivocarme. Entonces yo creo que hasta aquí voy a dejar esta parte, porque lo que viene después es bien largo. Bendito sea el nombre del Señor. Simplemente en la próxima enseñanza, vamos a ir directo a los profetas, ya no más como una introducción, sino que vamos a ir ya a los profetas. ¿Qué hablaron los profetas? Y vamos a ver en los profetas y vamos a recorrerlos bien rápido, pero leyéndolos. Hay profetas, aquí lo escribí yo. Por ejemplo, el profeta, la carta más pequeña, el libro más pequeño es el profeta Abdías, que tiene un capítulo. Después Ageo tiene 2 capítulos. Joel tiene 3 capítulos, Nahum tiene 3 capítulos, Habacuc tiene 3 capítulos, Sofonías 3 capítulos, y así por el estilo. Pero vamos a ir y ver, Malaquías tiene 4, y vamos a ver algo interesante. Todos hablaron de lo mismo. Por eso que la palabra de Dios, cuando empecé en Hechos, cuando dijeron todos sus profetas hablaron de este tiempo, de que los cielos retendrían al Señor hasta el tiempo de la regeneración, de la palingenesia, de la apocatastasis, o sea, de la renovación, del nuevo comienzo, o sea, y todos hablaron de eso, dice la palabra de Dios. O sea, si eso es lo que dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo y vamos a descubrir que está por ahí por todos lados. Entonces vamos a dejarlo ahí porque es bastante lo que sigue. Termino diciendo, Israel es lo que Dios sembró en el mundo,
A partir de ahí se hizo un pueblo para sí mismo y para que lo acompañe en la eternidad. Efraín es la humanidad que él escogió. Sabemos que Efraín fue el segundo de José, porque el primogénito de José fue Manasés, pero Dios escogió al segundo, a Efraín. El primogénito de Dios viene a ser el segundo hijo del hombre. Entonces, para que haya una diferencia a que Dios escoge, el pueblo de Dios habitará toda la tierra. Eso lo vamos a ver. Y voy a cerrar con eso. Voy a leer esa parte y ahí cerramos. Eso está en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Lo pueden leer del capítulo 20, del versículo 22 hasta el 38. Le doy de tarea. El pueblo de Dios habitará toda la tierra. Lo pueden ver también en Ezequiel capítulo 37, del 21. Y si quieren puedo, sí, recomiendo desde el capítulo 37, del 15 al 28. También. Allí dice que el pueblo de Dios habitará en toda la tierra. Lo dice claro, lo dice sin equivocación. Esto lo vamos a leer la próxima vez. Yo creo que aquí vamos a concentrarnos la próxima vez en Ezequiel capítulo 36 y 37. Y con esto yo los dejo. Hasta la próxima. Bendiciones.